Dos son los interlocutores con los que a lo largo de nuestra existencia podemos entablar una conversación mayor, una conversación adulta, honesta, sincera, profunda, incluso con un punto de crudeza. Conversaciones que van más allá de nuestros diálogos cotidianos. Y esos dos interlocutores son la vida y la muerte. En nuestra vida tenemos muchas opciones de elegir en términos de aceptar o rechazar, de permanecer o de marchar, de ir o de volver. Pero hay puntos en nuestra vida en los que no tenemos la opción en estos términos, pero sí que hay otras opciones, sí que tenemos la posibilidad de elegir. Por ejemplo, podemos elegir ser hospitalarios, darle la bienvenida, acoger a todo aquello que ya no podemos elegir, aquello que nos interpela, nos acorrala o que nos atemoriza. Porque vamos comprendiendo que acoger todo aquello que no quisiéramos que nos estuviera pasando, pero que nos está sucediendo, es ser amables, compasivos, cálidos y tiernos con nosotros mismos. Y también podemos serlos con los demás. Cuando ya no podemos elegir, sí que podemos acoger a nosotros mismos y a los demás. Hoy vamos a hablar con Taira Velasco. Ella es enfermera, tiene un extenso currículum en los ámbitos de cuidados intensivos, paliativos, tanto como formadora, ha escrito libros también sobre las voluntades anticipadas, etc. Una persona muy capacitada, un profesional extraordinario y una persona muy sensible. Tenéis al final de este vídeo todo su currículum. Con ella vamos a hablar de la eutanasia, una de esas conversaciones mayores con la vida y con la muerte. Muy bien, muy buenas tardes, Taira. Muy buenas tardes, Carla Tempa. Y muchísimas gracias de acompañarnos este rato. Te doy la bienvenida en nombre de la Fundación Meta Hospice y del Club de Lectura. Y sé que estás muy ocupada y realmente valoro y agradezco muchísimo que abras este espacio para que compartamos este diálogo mayor con la vida y con la muerte, hoy puntualmente con la eutanasia. Entonces, bien, estupendo, pues allí vamos, ¿sí? Vamos, y yo creo que esto, ya que estamos proponiendo una suerte de diálogo, creo que sería oportuno, pues, contextualizar un lenguaje, que creo que también es parte de la confusión y por lo tanto del aporte pedagógico que se puede hacer o que se debe hacer para ir integrando cada vez más en la sociedad con mayor claridad el tema de la eutanasia. Entonces, por favor, ¿podrías clarificarnos un poco los términos para definir bien los perfiles de una situación y de otra? Sí, por supuesto. Efectivamente, como señalas, uno de los grandes problemas que tenemos, pero no solamente por parte de los ciudadanos, sino también incluso de los propios profesionales sanitarios, es la gran confusión terminológica con respecto a el término, ¿no?, de la eutanasia y considerar casi todas las prácticas relacionadas con ese final de vida como una forma, ¿no?, de eutanasia. El gran error que ha podido derivarse de ello fue por ponerle esos adjetivos de activa, pasiva, directa, indirecta, que desde hace años, ¿no?, ya se abogó tanto por sociedades científicas como pues, bioeticistas, de cara a que la eutanasia solamente puede ser activa, voluntaria, directa, por tanto el resto no será ninguna forma de aplicar eutanasia. Y en esos escenarios, uno también de los principales que nos encontramos, sobre todo en el ámbito hospitalario, serían las medidas de limitación del tratamiento de soporte vital o antiguamente denominado también limitación del esfuerzo terapéutico, que correspondería a la retirada o no inicio de determinados tratamientos, también pruebas diagnósticas, puesto que son consideradas fútiles, es decir, que no le van a producir ningún beneficio a lo que sería el paciente. Es decir, que no prolongaríamos lo que sería su calidad de vida, sino que prolongaríamos solamente esa vida desde el punto de vista biológico. Y continuar con dichas medidas o aplicarlas, lo que nos haría caer sería en la obstinación terapéutica, o también tradicionalmente llamado ese ensañamiento terapéutico, ¿no? Por tanto, sería una conducta maleficente. Otro de los escenarios que también nos encontramos habitualmente en el final de vida, fundamentalmente, ¿no?, en el ámbito de los cuidados paliativos, sería la sedación paliativa o sedación terminal.
Esta práctica, tanto desde el punto de vista ético, también como señalamos, es muy importante tenerla en cuenta, puesto que el objetivo fundamentalmente es el control del síntoma refractario. Por tanto, sería la disminución del nivel de conciencia de un paciente cuya única forma de poder controlar ese síntoma refractario es aquel que por medios convencionales no ha podido ser controlado, como puede ser el dolor, la disnea, requiere, por tanto, esa disminución, y el objetivo fundamental, como digo, puede ser distinto con respecto a lo que serían los grados a nivel de superficial, profunda, cuyo objetivo fundamentalmente sería el que alivie ese sufrimiento del paciente. También relacionado con los entornos, ¿no?, que tendremos en el final de vida, por tanto ya tendríamos lo que sería también la muerte cerebral, que el cambio que hemos tenido en el siglo XX, ¿no?, derivado de todos los avances que tenemos en el campo de la medicina, la tecnología, antiguamente, ¿no?, la muerte simplemente era la parada esa cardiorrespiratoria, pues ahora nos ha permitido, ¿no?, mediante las maniobras de reanimación cardiopulmonar, poder resolver esas situaciones y, por tanto, ahora establecer otro criterio, que sería cuando tenemos un daño neurológico irreversible. Este también es muy difícil de cara a las familias, muchas veces, explicárselo, ¿no?, puesto que el paciente le tenemos normalmente ingresado en las unidades de cuidados intensivos, conectado a múltiples dispositivos como ventilación mecánica, medicación, que el paciente, ¿no?, inicialmente el aspecto que tiene de estar dormido para el familiar, aunque está muy grave, ¿no?, es pues que el paciente está vivo, ¿no?, y cuando hace ese daño cerebral irreversible, el comunicárselo, la diferencia fundamentalmente no es visible, es decir, el daño lo tenemos desde el punto de vista neurológico y muchas veces genera gran pues dificultad. Y otro escenario, por tanto, que ya tendríamos, una vez que hemos definido que no es esa eutanasia, tendríamos el suicidio médicamente asistido y lo que sería la eutanasia per se. Entonces, la eutanasia es la administración de un fármaco para producir la muerte de una persona que la ha solicitado de forma voluntaria, reiterada, en una situación de sufrimiento total, en una enfermedad que tiene, que él valora, ¿no?, como pues, indigna a la hora de seguir viviendo de esa manera, y, como digo, el objetivo tiene una causa relación directa con respecto a la administración del fármaco y la producción de la muerte del paciente. En el suicidio médicamente asistido, la diferencia sería que es el profesional que le va a dar los fármacos, es decir, quien le va a dar los medios para que sea el propio paciente el que se lo autoadministre. Si no es un profesional sanitario el que le proporciona dicha medicación, se llamaría suicidio asistido, como está regulado en algunos países, como puede ser Suiza, en el que la intervención no la realiza ningún profesional sanitario. Bien, bien. Pues luego de esta introducción en la que vamos definiendo y vamos contextualizando, me gustaría que abordáramos un grupo de preguntas que creo que también nos van introduciendo de mayor a menor, desde la periferia al centro, todas las características y posibilidades que tiene la eutanasia. Entonces, ¿podrías relatarnos, por favor, cómo se ha desarrollado el proceso legislativo en España? ¿Qué regula la actual ley de eutanasia? Por supuesto, quiénes la pueden solicitar y además en qué situaciones esto se puede solicitar. Sí, para empezar con cómo se ha desarrollado ¿no?, en España, traigo un pequeño vídeo de la película de Mar Adentro que nos puede situar un poco con respecto a cómo se ha producido esta evolución, ¿no?, también desde el punto de vista social. Es un pequeño fragmento. Bien. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que
Vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Yo creo que es importante, ¿no?, contextualizar sobre todo estas demandas desde el punto de vista social que podrían, ¿no?, situarnos en los finales de los años 90. Es decir, el debate dentro de la ciudadanía con respecto a la posibilidad de que se regulara la eutanasia como otra prestación más, ¿no?, dentro de la atención sanitaria ha tenido una evolución en la cual pues, los distintos posicionamientos éticos, ¿no?, tanto a favor como en contra, lo que sí que nos mostraban estas encuestas que se iban realizando es que sí que había un posicionamiento mayoritario de cara a su regulación, tanto por parte de la ciudadanía como también por parte de los profesionales sanitarios, especialmente con respecto a médicos e enfermeras, que han sido los últimos estudios que se han regulado. Desde el punto de vista legal, lo que en los últimos años también hubo varias propuestas legislativas previas. En 2017, a través del grupo de Unidos Podemos, presentaron la regulación con respecto a la eutanasia y el suicidio medicamentalmente asistido, que no llegó a término. Ese mismo año, en septiembre, el Parlamento catalán lo que presentaba era una despenalización, es decir, la modificación del Código Penal, tanto con respecto a la eutanasia como también del suicidio medicamentalmente asistido, que tampoco se modificó, y en el 2018 el PSOE presentaba la propuesta de regulación de la eutanasia y el suicidio medicamentalmente asistido, que con algunas modificaciones es la que finalmente en enero del 2020 fue la que sí se aprobó por parte del Congreso llevar a trámite. Desde enero del 2020 hasta diciembre de ese mismo año la ley se quedó paralizada, por así decirlo, y ya fue cuando el Congreso, con una serie de enmiendas, lo mandó a la Cámara del Senado. El Senado lo aprobaba en marzo, volviendo otra vez a remitirlo al Congreso, y finalmente lo aprobaba publicándose en el BOE el 25 de marzo del 2021. Su entrada en vigor está prevista para dentro de 3 meses desde la publicación en el BOE, por tanto la tendremos en junio, 25 de junio de este 2021. Ese sería más o menos el recorrido que hemos tenido. Sí que es cierto que algunas de las voces que señalaban, ¿no?, que se ha regulado en plena pandemia. Vuelvo a repetir, es importante reflejar, ¿no?, el trayecto que traíamos tanto desde el punto de vista social como también a nivel legislativo, y que sí que es cierto que finalmente la publicación ha sido, ¿no?, en un contexto en el cual, pues bueno, sí que ha coincidido con que estemos, ¿no?, en una situación de pandemia. Con respecto a la segunda pregunta, ¿no?, que quién lo solicita. Sí, eso, ¿quiénes lo pueden solicitar? ¿Qué es lo que está regulando? Pues sí, esto que ya está, como bien señalas, en las puertas de ponerse ya A punto. a punto. Sí, sí. Claro, pues aunque la ley se llame Ley Orgánica, ¿no?, de Regulación de la Eutanasia, dentro del texto normativo sí que contemplan como 2 modalidades, lo que llama la eutanasia activa y otra en la que señala que es cuando el profesional le va a dar los fármacos para que sea el paciente quien se lo autoadministre, ¿no? Por tanto, eso es el suicidio medicamentalmente asistido. Sí que es cierto que no es el modelo de suicidio medicamentalmente asistido que más instaurado está, que es en Estados Unidos, ¿no?, que fueron los primeros que lo regularon en los años 90, en el que pues, es el paciente, ¿no?, quien se lleva la medicación a casa. Existe otro tipo de coordinación de cara que también se tiene que valorar a aquellos pacientes que no se lo han tomado, cómo se recoge ese fármaco. Y también un dato, ¿no?, que de todas las prescripciones que se realizan en Estados Unidos tan solo se llevan a término un tercio, ¿no? El planteamiento que tiene esta ley es que la diferencia fundamental con respecto a lo que se realiza en Estados Unidos es que la medicación se la vamos a dar al paciente en el mismo momento y vamos a estar pendientes, por así decirlo, de que se lo tome, ¿no? Entonces, algunos profesionales consideran que no sería ese suicidio medicamentalmente asistido per se como el modelo que se instaura en Estados Unidos, pero en cuanto la acción final cambia, es decir, en cuanto la acción final no es por parte del profesional sanitario, eso ya no es eutanasia. Entonces, dentro de la ley tenemos contempladas las 2 posibilidades, que el profesional solo administre de forma directa
eutanasia, o que el profesional de los medios, los fármacos, y que el paciente se lo autoadministre. Y esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que también lo que nos dice la evidencia es que para los profesionales les suele generar mayor, ¿no?, conflicto lo que sería esta administración directa que proporcionar al paciente el fármaco y se lo tome él, ¿no? Esto fundamentalmente está relacionado con las posibilidades de objeción de conciencia que se contemplan dentro de la regulación, ¿no?, de cara a que los profesionales directamente implicados, fundamentalmente serán médicos y enfermeras, puedan, ¿no?, tener este conflicto con respecto a sus valores y sus creencias, en el que dentro de la práctica no quieren saber nada de ella, ni tanto de la eutanasia ni del suicidio médicamente asistido, pero quizás también haya otros en el que lo que sería la eutanasia les genere ese conflicto, pero el darle lo que sería la medicación quizás no. Entonces, señalo muy importante el tener claro esas dos prácticas. El siguiente punto sería con respecto a quién lo solicita, ¿no? Entonces, también traigo un pequeño vídeo de cara un poco a la hora de pues bueno, contextualizar la posibilidad que tenemos de los pacientes, ¿no? Cuando me diagnosticaron la ELA, pues bueno, no me lo tomé mal. En principio, pues porque lo desconocía, no sabía las consecuencias de ello. Un shock porque me quedé un poquito ahí con 44 años, que he hecho un cambio de vida. Al principio ya te digo que lo llevé bastante bien, porque venía de la otra y tampoco he estado trabajando también pues hasta hace poco tiempo. Yo no me daba cuenta, mi mujer un día se dio cuenta de que me daban muchas contracturas en los brazos. Cada vez iba más, peor con el lado derecho. Perdí mucha musculatura hasta que en septiembre de 2016 me dijeron que tenía ELA. Me tiré un mes muy mal, pero luego ya viendo todas las cosas que mi familia, mis amigos, pues me iba recuperando hasta que yo ahora mismamente pues yo me encuentro muy bien. Vas perdiendo todas las facultades, vas perdiendo toda la musculatura, llega un momento que no puedes comer, que no puedes tragar y que eres un vegetal. Yo a ese punto no quería llegar porque mi moral no me lo permitía, no me lo permite. O sea, yo considero que llegar a estado vegetal pues no va conmigo. Soy positivo. Yo cada mañana que me levanto sé que va a salir algo, y es la actitud que tengo. Bueno, perdona, cuando te diagnostican ELA, te están dando la sentencia de muerte, tal cual. Yo respeto tu opinión, pero no Sí, yo te entiendo. No, me han diagnosticado ELA. Ya no sé, voy a ser un vegetal. Quiero la eutanasia. No, esto es vivir el día. Y somos muy jóvenes y quién sabe que no vaya a salir algo. Cada día que me levanto estoy peor. Cada siesta, después de la siesta, estoy peor. Cada vez que me acuesto estoy peor. Siempre estoy peor. Siempre estoy peor. Siempre estás peor. Llega un momento en que estás tan mal, tío, que más todo el que conlleve que voy a tener a la familia ahí, y las voy a tener esclavizadas, es una cosa que yo no, moralmente no puedo con ello. Yo ya me tenía que haber pirado, o sea, ya me tenía que haber ido. Que no quieres vivir más, que no quieres a la vida. Respeto tus opiniones, pero yo no estoy... Pues yo te quiero decir que yo sí quiero vivir. Lo que no quiero vivir es de esa forma. Que yo voy a seguir luchando por curarme y que lo sepan también los enfermos. Creo en algo, pero en la Iglesia Católica desde luego que no, seguro. Pues yo te voy a decir una cosa, yo sí creo en Dios y es el que me va a ayudar a superar todo esto. La verdad, qué suerte. Y lo mismo digo.
Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, tenemos dos pacientes, ¿no?, con una enfermedad común, que es la ELA, pero con dos vivencias completamente distintas. Uno de ellos, ¿no?, lo que considera es que pues, hay que luchar, la vida como valor, ¿no?, absoluto, la importancia de pues, que puede, ¿no?, haber una investigación que facilite el tratamiento, la cura. Y dentro, ¿no?, de esas opciones solamente puede haber que ¿no?, que se realicen todos los tratamientos posibles. Y sin embargo tenemos otro paciente en el cual considera que para él, ¿no?, la sentencia señalaba, ¿no?, cuando te dicen el diagnóstico de ELA te dan tu sentencia de muerte. Entonces, también con esa contraposición del valor de vida, que para el paciente sí que era importante, pero entendida con esa calidad de vida, ¿no? Es decir, lo que él consideraría dentro de esos valores lo más importante con respecto a esa vivencia, ¿no?, y a cómo vamos teniendo, cómo va asumiendo esa enfermedad. Es importante, ¿no?, tener esta visión porque sobre todo en el contexto eutanásico, que es lo que la ley recoge, serían aquellos pacientes que tienen un padecimiento grave, crónico, imposibilitante o también una enfermedad grave crónica y que tienen sobre todo lo que van a denominar un contexto de dolor tanto físico como psicológico continuo. Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta de cara a lo que digo, ¿no?, a la vivencia que tenemos con respecto a la enfermedad y explorar con respecto al paciente qué es lo más importante para él. En lo que se articula fundamentalmente la ley es intentar dentro del punto de vista constitucional el tener, ¿no?, una ponderación de estos derechos, el derecho a la vida, pero también como señalaba Ramón Sampedro, ¿no?, sin que sea una obligación, es decir, cuando el derecho a la vida colisiona con respecto a mi integridad, mi autonomía, lo que yo considero, ¿no?, una calidad de vida digna, esa dignidad que tenemos todos per se, pero que se puede ver alterada en función de los valores que percibamos cada uno con respecto a cómo se va evolucionando esta enfermedad, es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Pero lo mismo, ¿no?, como distintas opciones, es decir, no es imponer nada a nadie. O sea, aquí la clave es dentro de las posibilidades de aquellas personas que en función de pues, su vivencia, independientemente de que ya tengamos cubierto todos esos cuidados paliativos, el paciente sigue viviendo, ¿no?, como esa enfermedad y como esa vida de forma indigna. Un detalle de las regulaciones en las cuales está establecida, fundamentalmente, por ejemplo, en Canadá, que sacaba su último informe en 2019, que también coincide con respecto a la opinión que se preguntaba aquí a nivel de los profesionales de cuál sería la principal causa para solicitar la eutanasia, se refería con la pérdida de autonomía, pérdida de capacidad para poder realizar, ¿no?, las actividades diarias, la independencia, y coincide con los pacientes que lo solicitaron, como digo, tanto en Canadá como también, por ejemplo, en Bélgica. La principal patología era el cáncer, que nosotros generalmente, ¿no?, siempre asociamos, por ejemplo, a pacientes, ¿no?, con ELA, pero también un paciente oncológico en el que el tratamiento de quimioterapia ya no es efectivo, pues no quieren esperar, ¿no?, a tener ese síntoma refractario para que se le aplique esa sedación paliativa, por tanto, también importante el contexto, ¿no? Y de cara, una vez que ya hemos visto, ¿no?, que el contexto en el cual se podría solicitar la eutanasia, además en España se establece, ¿no?, quiénes pueden, pues todos aquellos mayores de edad, y esto es importante, de edad desde el punto de vista civil. Como sabemos, en España la mayoría de edad sanitaria está en los 16 años, pero aquí se establece fundamentalmente que serían mayores de edad desde esos 18 años. Otro requisito clave que tiene que ser capaz y competente en el momento de la solicitud, que es fundamentalmente en lo que se articula lo que sería esta prestación de ayuda para morir, que tiene que ser una decisión autónoma, y para que sea autónoma previamente ha tenido que ser informada con respecto al desarrollo de esa enfermedad y todas las posibles alternativas terapéuticas, incluyendo por supuesto los cuidados paliativos, la ayuda a la dependencia, y aún así el paciente, ¿no?, con toda esa información y con todos esos tratamientos sigue viviendo, como señalábamos, ¿no?, esa calidad de vida pues, de forma inadecuada y sigue demandando esta práctica. Y también importante que sean residentes en España o que estén durante al menos un año empadronados. Esto también es muy importante para evitar, como puede ocurrir en otras legislaciones, un posible turismo, ¿no?, de la muerte, como ocurre, por ejemplo, en Suiza, en el que sí que tenemos asociaciones que permiten que extranjeros vayan a realizarse pues esa prestación. Entonces, dentro de fundamentalmente esos 3 puntos, es decir, mayores de edad, residentes en España y en este contexto eutanásico, serían aquellas personas que lo podrían solicitar, que creo, pues bueno, para que quede claro, así importante. Está quedando muy claro, es un relato muy ordenado que hemos empezado con lo histórico, hemos seguido con lo legislativo,
hemos pasado por lo vivencial en este vídeo en el que había enfermos, bueno, lo que también resumías después del vídeo. Y ahora estamos en este otro punto que coincidimos en ser muy, muy claros para hacer como una suerte de pedagogía para que después la gente pueda optar libremente, según sus propias convicciones, por un recorrido o por otro. Pero en esta última porción de tu relato, pues queda muy en claro eh, cuál es el contexto, y eso va echando mucha luz a rincones a veces algo oscuros por desinformación, en los que empezamos a ver como una suerte de amenaza y una cosa como de eutanasia a la carta. Entonces, pues me parece un relato muy ordenado y que va llevando luz a todos estos interrogantes, porque es un tema obviamente muy nuevo para nosotros como sociedad. Estamos hablando el día 29 de mayo, estamos a casi 15 o 20 días para que comience a ser efectiva la ley de eutanasia. Y estas dudas pues persisten y nos acompañarán un tiempo, así que todo lo que aclare y lleve pues conocimiento, pues estupendo. Entonces, podríamos, entre las preguntas que nos han hecho llegar, bueno, voy a leerlas para que no me quede ninguna. ¿Cuáles son los requisitos para solicitarla? Un poco ya lo has establecido, pero si quieres volver sobre ellos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde se puede llevar a cabo? ¿Qué profesionales están implicados? Aunque también en parte ya lo has mencionado, esto que puede ser la objeción de conciencia, de cómo se contempla, no podría ser de otra manera, el aspecto de los profesionales, ¿no? El aspecto sanitario. Y bueno, cuando entra en vigor aquí en España, aunque ya lo hemos dicho un par de veces, pues a lo mejor para contextualizar el vídeo también vendría bien que Sí, nos lo contaras, estamos Taira. casi a las puertas, ¿no? Que luego Estamos además casi a las lo, puertas, sí. lo importante de cara a la pequeña, sobre todo crítica que tiene la ley, es los mecanismos que han señalado de cara a que se pueda implementar, ¿no? Que es con respecto a la formación de los profesionales, la divulgación y la protocolización y la creación de manuales para que se lleve a cabo, y el tiempo que han dado, como digo, para justo que entre. Necesitamos ahora un poquito más. Con respecto a los requisitos, bueno, con respecto a dónde se puede realizar, la ley contempla, ¿no? Que tiene que estar por parte del Sistema Nacional de Salud en cualquier ámbito, es decir, en centros públicos, privados y a nivel también clave, ¿no? El que se tenga en cuenta que tiene que cubrirse, ¿no? Es un derecho que hemos instaurado nuevo, este derecho a la prestación de ayuda para morir por parte de todos los profesionales, como veremos también con la posibilidad de esa objeción. De entrada, a la hora de que hemos visto esos requisitos, hay que contemplar dos opciones. Es decir, el paciente lo solicita de forma, en el momento de la solicitud, capaz y competente, o el paciente puede estar en una situación de incapacidad. Es decir, se recoge también la posibilidad de solicitarlo a través de un documento de instrucciones previas. Si nos vamos a la primera parte, que serían, yo creo que la mayoría de las solicitudes, ¿no? Una persona capaz, competente en ese momento de la solicitud, con ese proyecto de, pues, veíamos, de evolución de esa enfermedad, los requisitos fundamentalmente se dividirían como en dos bloques. Uno relacionado con respecto a lo que serían criterios del punto de vista personal y otro desde el punto de vista documental. Si vamos a los criterios que serían personales, sería la mayoría de edad, el residir en España, capaz y competente en el momento de la solicitud y estar en ese contexto eutanásico de esa enfermedad, como veíamos, con ese sufrimiento constante y continuo desde el punto de vista físico y también psicológico. Si nos vamos al punto de vista de los aspectos o requisitos documentales, el primero es que la solicitud la tienen que realizar de forma escrita, importante, en presencia de un profesional sanitario. Si el paciente en ese momento no puede, lo que sería firmarlo, ¿no? Rubricarlo, podría hacerlo una tercera persona, que puede ser un familiar, por ejemplo, pero también detallando el motivo por el cual el paciente no podría. Eso se incorporaría a la historia clínica y tendría que realizar una segunda solicitud con un plazo mínimo de 15 días. Es decir, como obligatorio, el paciente tiene que realizar de forma reiterada, es decir, al menos 2 solicitudes, en un plazo de 15 días esa ayuda a morir. También importante, tiene que tener la documentación por escrito de todo su proceso asistencial, también incluyendo las alternativas que se han tenido que
deliberar por parte del equipo con respecto a cuidados paliativos, ayuda a la dependencia, para que el paciente pueda tener, como veíamos, todas esas opciones, también como importante. Y también deberá firmar un consentimiento informado en el que da conformidad a que se realice esa prestación con respecto a la ayuda para morir. Eso serían con respecto a los requisitos, tanto personales como documentales. De cara al procedimiento, es decir, una vez que se articularía esa solicitud, pues tenemos 3 filtros. Es la única legislación en el mundo que tiene 3 filtros de cara a una solicitud de eutanasia. En el resto solamente tienen 2. En España hemos incluido una comisión de garantía y evaluación que en el resto de legislaciones está posterior, es decir, para verificar que se cumple con la ley, pero una vez que se ha aplicado el procedimiento, aquí le hemos incluido también como filtro previo. Entonces, el primer filtro es con respecto al médico responsable. El médico responsable, su función va a ser como coordinador con respecto a la información de todo el proceso. Aquí la solicitud, como señalábamos, el paciente la va a realizar al equipo, que puede ser médico o la enfermera, y el objetivo que van a tener que realizar en esa primera solicitud es, por un lado, verificar que cumple todos los requisitos, cuáles, tanto personales, como hemos visto, como documentales. Establecer un proceso deliberativo, que en la práctica clínica sería un proceso de planificación compartida de atención, explorando esos valores, explorando, ¿no?, cuál es la situación clínica específica de su enfermedad, todas las alternativas con respecto, por ejemplo, si hay un síntoma de difícil control, el valorar, ¿no?, el tener la posibilidad de consulta con paliativos, o también, por ejemplo, lo que sería esa ayuda a la dependencia. Toda esa información se tiene que facilitar por escrito. Y, importante también, el tiempo en el cual el paciente va a estar ahí, puede estar reflexionando. En la ley como tal no lo contempla, pero en otras legislaciones sí que se posibilita el que, si los profesionales consideran que deberían, ¿no?, consultar o valorarse por otro profesional, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, o lo que señalábamos, por ejemplo, con un equipo de paliativos, se podría establecer en ese momento. Importante. Entonces, estamos en ese primer filtro ante la primera solicitud. Pasados esos 15 días, el paciente sigue con respecto a su deseo y presenta la segunda solicitud. Aquí los profesionales de nuevo tendrán que establecer un proceso deliberativo en el que se tendrá que incluir a la familia si previamente no estaba incluida, abordando fundamentalmente todos estos aspectos y corroborando y verificando que con respecto a las alternativas el paciente sigue demandando esta ayuda para morir. Y una vez que ya se ha confirmado, el paciente es cuando firmará ese consentimiento informado de cara a la prestación. Aquí también sería importante el establecer ya el tipo, ¿no?, si se va a realizar una eutanasia o se va a realizar ese suicidio médicamente asistido, es decir, si es el paciente quien se lo autoadministra. Una vez que se verifica todo ello y por tanto el proceso sigue adelante, es el médico responsable quien se va a poner en contacto con el médico consultor. Y aquí pasamos al segundo filtro. En este segundo filtro, el médico consultor tiene que ser un médico especialista con respecto a la patología del paciente, y su función va a ser verificar que se cumple con los requisitos de la ley, es decir, tanto desde el punto de vista personal, de nuevo, mayor de edad, con capacidad, residente en España, en ese contexto eutanásico, y también desde el punto de vista documental, es decir, que tiene toda la documentación el paciente con respecto al proceso de enfermedad por escrito, que las 2 solicitudes se han realizado por escrito con un intervalo de 15 días entre ambas y que se tiene el consentimiento informado por escrito del paciente de dicha prestación. Este médico consultor también puede realizar una visita con respecto al paciente y también al equipo responsable si tuviera algún tipo de duda. Elaborará un informe, el cual a las 24 horas se lo tiene que comunicar al paciente, tiene más o menos una semana para realizarlo, y si es favorable, el médico consultor se lo comunica, por supuesto, al médico responsable, y el médico responsable pasará al tercer filtro. El tercer filtro hemos dicho que van a ser las comisiones de garantía y evaluación. Aquí, en esta comisión, el presidente lo que va a hacer es asignar a 2 miembros que ya vienen definidos en la ley. Será un médico y un jurista. Y la función que tienen ellos será igual, verificar que cumple con los requisitos, tanto desde el punto de vista personal, edad, residente en España, capacidad, contexto eutanásico, como documentales. También podrán tener una entrevista tanto con el paciente como con el equipo responsable, también elaborarán un informe y el presidente de la comisión lo que hará es, si es favorable, se le notificará al médico responsable para que pueda llevar a cabo la práctica. Una vez que el médico responsable recibe dicha verificación, lo que acordará con el paciente es el lugar en el cual, el día en el cual se realizará dicha prestación y se llevará a cabo. Una vez que se ha realizado la prestación, el médico responsable debe de enviar toda la documentación
a la Comisión de Garantía y Evaluación, quien en un máximo de 2 o 3 meses tienen que tener una verificación de que efectivamente se ha realizado conforme a la ley. Todo esto sería a la hora de una solicitud de una persona que padece, por ejemplo, esta enfermedad que pudiera ser la ELA, un paciente oncológico. Desde que se inicia el proceso pueden tardar entre 30 y 40 días, que esto no es algo inmediato. O sea, el objetivo fundamental con todos estos filtros es verificar que dicha solicitud de ayuda para morir está dentro de ese contexto en el cual todas las alternativas, fundamentalmente incluido ese abordaje paliativo, ese control sintomático que pudiera, ¿no?, tener ese deseo, ¿no?, de esa solicitud de ayuda a morir o esa atención a la dependencia, están cubiertos. Si en alguno de los filtros hay denegación, es decir, si el médico responsable deniega porque considera que no cumple los requisitos, el paciente podría hacer alegaciones con respecto a la Comisión de Garantía y Evaluación. Si es el médico consultor quien lo deniega, igual lo que el paciente puede es también hacer alegaciones a la Comisión de Garantía y Evaluación. Y si es la comisión, el paciente lo que podría sería emprender una vía contencioso-administrativa. Todo esto, como repito, paciente competente. Nos vamos al paciente incompetente o incapaz, que es el que genera también como más controversia. Aquí, previamente, el paciente ha tenido que ser capaz y competente, es decir, no puede haber solicitudes de eutanasia por representación, no puede haber solicitudes de eutanasia por familiares. Importantísimo que quede claro. O sea, y eso, perdona que te interrumpa, está muy bien en subrayarlo, porque era una de las voces que más cuestionaban y que daban casi por hecho que esto iba a ser una posibilidad. Entonces, está muy bien subrayarlo y bueno, pues eso, pues adelante. Quizás, perdona esta interrupción, pero era un punto en el que digo, bueno, aquí se está llevando una información muy clara y precisa para evitar confusiones y tranquilizar, sí. sí, sí, eso es, sobre todo porque de hecho pues estuvimos haciendo una sesión informativa a los profesionales en mi hospital esta semana y una de las dudas, ¿no?, sobre todo también por equipos de paliativos, era de pacientes demenciados, ¿no?, la familia, que se podría solicitarlo. No, si esa No, persona previamente no ha tenido una situación de capacidad en la que lo hubiera dejado reflejado, la familia no lo puede solicitar. bien. Importante. Entonces, en pacientes en situación de incapacidad, primer requisito, volvemos a los mismos requisitos. Tenemos que valorar tanto desde el punto de vista personal como documental. Desde el punto de vista personal es que esa persona previamente ha tenido que ser capaz y competente en el momento de que lo dejó escrito en el documento de instrucciones previas. Esta es la base. Y que tenía ese contexto eutanásico también importante, mayor de edad y residente en España. Con respecto a lo que sería la documentación, los requisitos documentales, aquí lo que nos señala la ley es que sí o sí tiene que estar reflejado en un documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o equivalentes legalmente. Esto también es importante. Es decir, yo no puedo de repente en mi casa dejar por escrito quiero la eutanasia y que luego no lo utilice mi familia para... No. Tienen que ser documentos que tenemos regulados, que desde la Ley de Autonomía del Paciente, ¿no?, en el 2002, ya se empezó a facilitar, ¿no?, la inclusión de los pacientes de cara a este proceso de toma de decisiones, se incluía el consentimiento informado, se regulaban los documentos de instrucciones previas y desde el punto de vista autonómico, luego cada comunidad Sí, lo reguló de una manera, ¿no? Pero importante que esa solicitud tiene que ser en documentos que están oficialmente recogidos desde el punto de vista sí. autonómico. Sí, si me permites hacer otra breve interrupción, es Sí, otro claro. punto importante a señalar, porque en el lenguaje popular solemos hablar de testamento vital, que no es una figura jurídica, y que dependiendo de las comunidades en España se hablará de voluntades anticipadas bueno, o la forma que se adopte, pero que fundamentalmente es un documento registrado oficial. Y de allí también es parte de este diálogo mayor desde el que venimos hablando, el de las voluntades anticipadas, porque puede estar en nuestro horizonte que no podamos decidir por nosotros mismos, entonces dejar ese registro es de vital importancia. Eso es, de hecho, o sea, sí que contempla, ¿no?, dentro del documento de voluntades anticipadas, instrucciones previas, manifestaciones anticipadas de voluntad, es decir, como lo hemos nombrado cada comunidad de una forma, el que puedas designar a una figura, que sería el representante, para que sea el garante, ¿no?, con respecto a tus deseos, tu atención, y es decir, que también muy importante que participe en ese proceso de toma de decisiones. Aquí esta figura de representante lo que va a hacer es presentar el documento, pero él no puede solicitar lo que sería la eutanasia. La eutanasia tiene que
quedar de forma explícita en el documento detallado. Para ello también importante que sé que se están modificando los distintos modelos que hay a nivel autonómico, puesto que hasta ahora no quedaba evidentemente recogido, puesto que no era legal, ¿no? Sí que es cierto que donde había como otras instrucciones, por ejemplo, el modelo que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, había pacientes que sí que podían dejar ya detallado, ¿no? Y si se regula la eutanasia, quiero que se me aplique, pero claro, esas solicitudes o ese comentario realmente no estaría dentro de lo que la ley está regulando actualmente. Claro. Porque no es solamente que solicite la eutanasia y ya está, no, es que lo tienes que solicitar con respecto a ese contexto eutanásico que venimos definiendo, con esos requisitos y sobre todo emplazado dentro de un proceso de comunicación por parte del equipo, en el que se te ha tenido que dar todas las alternativas posibles. Es decir, Claro. el documento de instrucciones previas, uno de los grandes problemas que hemos tenido en España, al igual que pasó en Estados Unidos cuando empezaron, es que se ha intentado burocratizar, ¿no? Es decir, el documento es un instrumento fabuloso, maravilloso, para poder dejar reflejada tu voluntad con respecto a qué cuidados o medidas quieres al final de la vida, pero incluido dentro de un proceso asistencial que sería el Advanced Care Planning o la planificación, ¿no? Compartida de la atención. Entonces, eso implica que has tenido que tener un proceso de deliberación en el que los profesionales te han dado todas las alternativas con respecto a cuál es la evolución de tu enfermedad y los cuidados necesarios, y en función de ello tú has tomado las decisiones acorde a tus valores, pero no de forma aislada. O sea, decir que yo de repente me imprima un documento y ponga cruces, eso no es el objetivo del documento. El objetivo se basa en una relación, ¿no? En esa ética relacional, que también, ¿no? Sería este contexto en el cual se desarrolla este acompañamiento en el proceso de final de vida, igual, ¿no? Que con respecto a la exploración del paciente sea por parte de tu equipo que tiene, ¿no? Ese conocimiento de cuál ha sido tu evolución. Entonces, dentro de este contexto en el cual, importante, ¿no? El documento tiene que estar, sobre todo esta solicitud de eutanasia, deliberada por parte, ¿no? De lo que sería el paciente junto con el equipo responsable de todas las alternativas posibles, pues ahí, como señalo, lo que marca la ley es que la solicitud la realizaría el representante, en este caso, además, si lo tenemos asignado en el documento, perfecto, pero si no hay representante, el profesional, en concreto señala el médico tratante, tiene la obligación, si es de consultar si tiene el paciente un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas y comenzar este proceso, es decir, y activar el proceso, es decir, hacer la solicitud el propio médico responsable. También importante, o sea, en concreto, por ejemplo, en todas las leyes que tenemos autonómicas, que con el recorrido histórico sí que es cierto que me he ido directamente a la eutanasia, pero el recorrido histórico que tenemos de lo que sería, ¿no? Regular el acompañamiento en el proceso de morir, marcaba ese 2002 con la ley de autonomía como un punto importante, y a partir del 2010 hemos tenido 10 regulaciones autonómicas que han fundamentalmente, ¿no? Recogido cómo se debería de realizar ese acompañamiento, sobre todo en lo que sería el proceso de morir, dentro de lo que serían los cuidados paliativos. Es decir, no tenemos una ley nacional de cuidados paliativos, que es importante también reflejar, ¿no? Que sí que se puede. Yo creo que con la eutanasia se va a impulsar, puesto que es uno de los requisitos previos para que se pueda aplicar, el que tengas un abordaje paliativo adecuado, pero tenemos ya 10 leyes autonómicas que nos lo regulan. Y dentro de ellas, en todas, sobre todo lo que se especifica, ¿no? Como importante, que los profesionales tenemos la obligación, ante un paciente en situación de incapacidad, de consultar si tiene un documento de voluntades anticipadas redactado, puesto que tiene que ser lo que nos guíe en el proceso de toma de decisiones, al igual que nos facilite saber quién es la persona que él ha designado como representante para que participe en el proceso deliberativo. Entonces, también importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el paciente incapaz, la solicitud de lo que sería la eutanasia la va a realizar o el representante a través de ese documento, o si no, el médico tratante consultando que efectivamente dispone de él. Es decir, la solicitud es escrita a través del documento de instrucciones o voluntades anticipadas, es decir, documento que tenemos legalmente reconocido en España. Una vez que ya tengo ese documento, el mecanismo que se activa sería el mismo, es decir, los 3 filtros. Médico responsable lo que tiene que valorar es si cumple los requisitos, tanto desde el punto de vista personal como documental. Y aquí lo que tendríamos que también establecer, ¿no? Esa deliberación en concreto con la familia. Aquí no va a haber 2 solicitudes, puesto que solamente tenemos el documento de instrucciones previas, entonces no hay que esperar ningún plazo. Verificamos que efectivamente cumple con los requisitos y pasaríamos al segundo filtro, que es el médico consultor. El médico consultor aquí lo que haría sería igual, verificar desde el punto de vista de requisitos personales y requisitos documentales, en que el requisito documental clave será ese documento de instrucciones previas. Y pasaríamos al tercer filtro, las comisiones de garantía y evaluación, cuya función, como señalaba, tanto de médico como de jurista, es verificar de nuevo
requisitos personales como documentales. Una vez que todo ello está conforme a lo que sería la regulación, se realizaría esa aplicación de la prestación de ayuda para morir, en este caso sería la eutanasia, acordándolo con la familia para que puedan despedirse, y toda la documentación, por supuesto, se remitirá de nuevo a la Comisión de Garantía y Evaluación para verificar y comprobar que se realiza conforme a la ley. Es decir, tenemos los mismos filtros que con el paciente cabal. La diferencia es que no tiene que hacer 2 solicitudes, puesto que está en situación de incapacidad, y el instrumento que vamos a utilizar para ello es el documento de instrucciones previas. Bien. Bien. Pues muchas gracias. A mí me parece un recorrido ordenado y muy completo. Y lo que invito es que se rebobine si hay dudas, se vuelva a escuchar, porque creo que están puestas las respuestas a todas las dudas, a todos los procedimientos. Y antes de volver a cuestionarnos, yo creo que vale la pena este ejercicio de escuchar, boli, papel, apuntar, repreguntarnos y quedarnos un poco con nuestros interrogantes, porque yo creo que de tu presentación están saliendo prácticamente todas las respuestas. Solamente a nivel de los profesionales que comentábamos, sí que es cierto que la ley no lo especifica, es decir, de cara a quien va a realizar la práctica, señala los profesionales sanitarios competentes. Como sí que llevo trabajando en esto pues desde que se empezó a regular, o sea, son fundamentalmente médico y enfermera, lo que se tiene que terminar de concretar van a ser en estos manuales y protocolos que señalaba que se tienen que estar realizando. Entonces, de cara a la objeción de conciencia, que es lo que está relacionado, podrán, por tanto, tienen su derecho, por supuesto, recogido en la ley, todos los profesionales directamente implicados cuyas prácticas les generen esa colisión con respecto a sus valores y sus creencias, y también lo tenemos recogido desde el punto de vista deontológico en nuestros códigos, tanto de medicina como de enfermería. Por tanto, están en su derecho completamente de cara a ejercerlo. Lo único importante, de cara a la objeción de conciencia, siempre se tiene que solicitar comunicar a su responsable directo, tanto a nivel de supervisor o jefe de servicio. Importante también que se comunique a los colegios profesionales también para que puedan tener un asesoramiento y que podamos tener también una especie de registro de cara a que puedan tener un respaldo legal. De hecho, la ley lo que también establece es que se va a generar como un registro de objetores, pero tampoco define muy bien cómo. Nosotros lo que abogamos es porque se gestione a través de los colegios profesionales para mantener mayor confidencialidad y que Sí, se permita, ¿no?, un mayor respaldo. claro. Y importante que se le comunique al paciente, es decir, no te voy a realizar dicha práctica porque te acompaño durante todo este procedimiento, es decir, no voy a aplicarte la eutanasia, el suicidio medicamento asistido, pero tampoco te voy a abandonar. Esto es importante. O sea, cuando se ejerce la objeción, se ejerce a lo que sería el acto específico, ¿no? No lo que sería el cuidado del enfermo y de la familia durante el antes o el después del proceso. Y se tiene que asegurar, por tanto, ese traspaso profesional, ¿no? Es decir, que está en su derecho, tendremos que identificar pues, quién sería el profesional que lo pudiera llevar a cabo, que también es clave. Y de cara a su puesta ya final en práctica, como señalaba, de los mecanismos que establece es que se va a realizar una formación para todos los profesionales de 1 año desde que la ley entre en vigor, que sería pues, a partir del 25 de junio. Se van a crear esos manuales y protocolos para saber qué medicación se tiene que emplear y, sobre todo, como digo, a la hora de articular los documentos que se tienen que enviar en 3 meses desde su entrada en vigor. Y también señala que se va a hacer pues, difusión y comunicación para la ciudadanía de cara a que conozca, ¿no?, todos estos requisitos que señalamos que son importantes de pues, quién podría, por ejemplo, solicitarla. Esta disparidad, como señalo, de 1 año para formar a todos los profesionales y 3 meses desde que entra en vigor de crear los manuales y protocolos, pues va a generar, yo creo que bastante confusión de cara a la primera solicitud que podemos tener de un paciente el mismo 25 de junio, en el que tenemos profesionales que posiblemente no estén formados y que los manuales y protocolos posiblemente todavía no los tengamos desarrollados, ¿no? Entonces, la crítica es que se tenía que haber esperado un poco más, también, ¿no?, en comparación con otras regulaciones suele ser 1 año para poder activar, ¿no?, todos estos mecanismos necesarios de cara a sus regulaciones. Es decir, aquellos pacientes que lo quieran solicitar pues van a tener que tener paciencia porque en 3 meses, aunque ya puedan solicitarlo, lo que es el engranaje de todo el proceso para poderlo llevar a cabo pues, puede estar bastante todavía
verde, ¿no? Es decir, que va a faltar todavía a lo mejor Sí. un poquito de tiempo para que se termine de conformar. Lo que sí tiene que estar regulado desde que se salió en el BOE hasta que antes que entre en vigor son las comisiones de garantía y evaluación que son autonómicas, a nivel de regulación autonómicas, y tienen que estar formadas por médicos, enfermeros y personal jurista, mínimo de 7 miembros, que también variará en función del volumen, ¿no?, de casos que se tenga por cada una de las comunidades, y que tendrán la función fundamentalmente, como hemos dicho, de verificar antes y después cada uno de los procesos, de gestionar el tema de las denegaciones que se produce por parte del médico responsable o del médico consultor, y también como órgano consultivo. Y su función también principal será realizar un informe anual para ver cómo se ha producido todas estas prestaciones de ayuda para morir de cara a nivel, pues eso, demográfico y de medicación que se ha utilizado, tipo de práctica, es decir, para poder también testar, ¿no?, un poquito de cara a cuáles son pues bueno, las solicitudes también que se han realizado de cara a esta práctica. Bien, bien. Ya que estamos en un club de lectura, pues me gustaría que abordáramos este gran aporte que hace la lectura, ¿no? Esta invitación a estos diálogos tan íntimos, que estás leyendo y te quedas allí un rato con el libro sobre la falda y que quedas allí repensando y elaborando esta invitación a conversar contigo mismo que nos trae la literatura. Eh, ¿Hay algún libro del que nos quisieras hablar? ¿Te Sí, gustaría pues apoyarte en algún libro en particular? sí, de cara sobre todo a situarte en el ser, ¿no? Es decir, Ujú. en tener primero conciencia con respecto a tus propios valores, a lo que sería el naturalizar la muerte, y a partir de ahí, ¿no?, cada uno gestionar con respecto a sus creencias, sus vivencias, cuál sería, ¿no?, esa atención que me gustaría recibir en ese final de vida. Entonces yo creo que lo aborda muy bien Martes con mi viejo profesor. Lo leí pues de pequeña, y la verdad que sí que me marcó en el sentido de la importancia con respecto a ciertos aspectos que considero clave, ¿no? Tengo algunas notas Vamos que, a ellas. que voy Ujú. a compartir de reflexión, ¿no?, sobre todo que sirven pues, para lo que estamos comentando ahora. Y una de ellas, ¿no?, sobre todo el mundo sabe que se va a morir, pero nadie se lo cree. Si nos lo creyéramos, las cosas se harían de otra manera. Nos prepararíamos, aceptaríamos y estaríamos más comprometidos con la vida. Cuando aprendes a morir, aprendes a vivir. Yo creo que para mí esta es una de las frases que me ha marcado más, ¿no? En el sentido de, para aprender a morir, o sea, cada día morimos, ¿no? Es una aproximación que tenemos que integrar en nuestro ser, en nuestro yo, y el cómo lo podemos gestionar, tanto desde el punto de vista emocional, me parece clave, ¿no? Y también en relación con respecto al apego, que muchas veces es lo que más dificulta de cara a las despedidas, de cara al acompañamiento de ese sufrimiento. Y también en relación con ello, otra frase que señala, eh, toma el caso de cualquier emoción. Tienes miedo a la vulnerabilidad que trae aparejada, pero si te sumerges en esas emociones, permitiéndote a ti mismo tirarte de cabeza a ellas hasta el final, por encima de tu cabeza incluso, las vives de una manera plena y completa. Sabes lo que es el dolor, el amor, la pérdida de un ser querido, y solo entonces puedes decir, está bien, he vivido esa emoción, reconozco esa emoción, ahora necesito desligarme de esa emoción por un momento. Me parece igual, ¿no? Muy, muy Sí, gráfico la sí. importancia que tiene cuando muchas veces nos aferramos, ¿no?, a no solamente emociones, sino a cosas materiales, también, Ujú. ¿no?, a la persona, ¿no?, en no saber dejarle ir, en ese acompañamiento, y es ser conscientes, ¿no?, de lo que estás en cada momento sintiendo y viviendo, el identificarlo y el saber, ¿no?, que efectivamente lo tienes que vivir con total potencia, como os dice, sumérgete, es Ujú. decir, Sí. ese sufrimiento pues lo puedes tener y lo puedes pues vivenciar de una forma plena, pero ya lo has vivenciado, ya lo has identificado, ahora hay que dejarlo, ¿no? Tenemos que pasar a otra fase, que para construir ese duelo me parece como clave. Y lleva la última. Eh, bueno, tengo dos. Cada noche cuando me duermo me muero, y a la mañana siguiente cuando me despierto renazco, ¿no? Que es lo que decía, que cada día estamos muriendo, viviendo.
Y la última, el cuento es de una olita que va saltando por el mar y lo pasa bien. Disfruta del viento y del aire libre, hasta que se ve que las demás olas que tiene delante rompen en la costa. Dios mío, esto es terrible, dice la ola. Mira lo que me va a pasar. Entonces llega otra ola, ve la primera ola que parece afligida y le dice, ¿por qué estás triste? La primera ola le dice, todas las olas vamos a deshacernos, ¿no es terrible? La segunda ola le dice, no, eres tú la que no lo entiende, tú no eres una ola, formas parte del mar. Ya, ya. Sí, sí, es un libro que leí hace tiempo, no lo conocí hasta hace un par de años atrás y me gustó muchísimo leerlo y releerlo. Y coincido en todas estas anotaciones y comentarios que haces, que la vida es un continuo aprender a despedirnos. Y también en cada despedida está presente una bienvenida, Exacto. que estamos dando la despedida a una manera de estar, no solo la despedida en las andenes de los trenes o en los aeropuertos, sino que nos estamos despidiendo de nosotros mismos, nos estamos despidiendo de nuestras familias, de nuestros amigos, y eso está sucediendo a cada instante. Luego hay como despedidas, como bien señala el libro, mucho más visibles y las que nos dan susto y miedito como las olitas, hasta que uno lo entiende que en esa despedida está presente también una bienvenida. Y una bienvenida es ese punto también de apertura, de comprensión, de maduración. Y ese es un proceso de extraordinario y de una enorme profundidad amorosa, que a veces se suele entender en la muerte. Poco a poco está regresando a nuestra sociedad. Durante muchos años, durante decenios, ha quedado relegada al olvido, incluso al desprecio, y ha pasado a ser un hecho eminentemente biológico e institucional. Pero ahora está volviendo, ¿no? Poco a poco está volviendo y estamos reflexionando sobre ella y es reflexionar sobre la vida. Entonces, pues uno de estos libros nos pueden acompañar bajo el brazo y sentarnos a repensarnos, porque en este aprender a despedirnos está el punto también de dignidad que da la capacidad que está vigente siempre hasta lo último de nuestros alientos y más allá también de dar y de recibir amor. Y ese es el punto también en el que nos horizontaliza, en el caso cuando estemos acompañando a un familiar o en el caso del voluntariado o en el caso del personal sanitario, de que todos estamos muriendo y que todos nos estamos acompañando. Y el que pareciera que está pues unos pasos por delante nuestro, nos puede sostener también a nosotros, que amorosamente nos puede sostener. Y este libro, Martes con mi hijo profesor, es un ejemplo precioso. Sí. Bueno, pues muy bien. Hablando también de libros, estoy leyendo uno que aún no he acabado, pero que invitaba a la gente del club de lectura, que es Un matrimonio feliz, que es de Rafael Iglesias. Y me está gustando muchísimo porque va alternando en una pareja dos aspectos que parecieran como antagónicos, pero que ambos lo que tienen como transversal es el amor y esa construcción en pareja amorosa. Ujú. El primero es la juventud, sobre todo en él, la competencia que tiene de otros compañeros, que él está jugando allí con sus artes para quedarse con su chica, que finalmente lo logra, se casan. Bueno, esa es una parte del libro que es muy tierna, porque allí el esfuerzo que todos hacemos, y no siempre con muy buena suerte o con mucha confianza en nosotros, de conseguir el amor que tanto anhelamos. Y después el otro extremo, que es el de la muerte. Ella pues está con una enfermedad terminal, con un diagnóstico de cáncer, con un tratamiento, y hay un punto que no es de claudicación, sino que es una apertura más amorosa y una manera de vivir de una manera amplia que dices, ya no quiero más tratamientos médicos, lo que has tratado también hoy, ¿no? Esta suerte a veces de que la muerte es como una herida hedonista para el ámbito sanitario, para el ámbito familiar, que hay allí un punto casi en el que violenta el narcisismo del sistema para tener en vida a la gente, que se empecina, y que hay allí un recorrido doloroso también, pero muy, muy, muy amoroso y que le da una vigencia a la relación de pareja bellísima. Ese es un libro que también recomiendo leer, aunque creo,
porque aún no lo he acabado, no se plantea el punto de la eutanasia, pero Ujú. es esto de acompañarnos y esto que veíamos a veces en estos personajes tan antagónicos, o no personajes, perdón, en estos dos pacientes que mantenían dos posturas tan antagónicas, que es lo vamos a conversar, lo vamos a explorar. Es un poco lo que prevé la ley también. Y una vez que has tomado una decisión, todos nos acompañamos. Eso es, sí, Sí, sí. sí. Yo creo que sí que es cierto que lo que señalas actualmente en la sociedad, ¿no? El tabú lo que ha conllevado, entre otros aspectos, es esa medicalización tan, tan exagerada de la muerte, ¿no? Como dice Henry Benito, un indicador de mala calidad de muerte sería cuántos pacientes fallecen con gafitas nasales, por ejemplo, en las Ujú. hospitalizaciones, ¿no? De los hospitales. Entonces, yo creo que o sea, tenemos que reflexionar en varios aspectos, ¿no? Por un lado, el integrar, como digo, la muerte de forma natural, el poder abordarla de forma adecuada y también, ¿no?, el tener y conocer esos límites que tenemos que implementar con respecto a la tecnología, fundamentalmente, ¿no?, por parte también de los profesionales sanitarios, para Ujú. evitar situaciones, ¿no?, que pudieran llevar a esa obstinación terapéutica. De ahí dos libros además también muy, muy buenos, ¿Cuál es? Ante todos no haga daño, Ujú. de Henry Marx, también el de Cómo morimos, de reflexiones sobre un último capítulo de la vida de Selvin Nuland, y Ujú. Recuerda que vas a morir, vive, de Paul Calantini, que además que es su vivencia, ¿no? Entonces, yo creo que por parte, ¿no?, de los profesionales tenemos que hacer esa reflexión en el que pues, somos fruto, ¿no?, de nuestra sociedad, por tanto también sí existe mucho tabú de cara a tener estas conversaciones con los pacientes sobre la muerte, pero no solo con los pacientes, sino con nosotros mismos y nuestro entorno, ¿no? Claro. Entonces se vivencia muchas veces como un fracaso, como señalabas, ¿no?, un fracaso técnico, un fracaso profesional, por tanto tengo que poner otra máquina más, porque lo importante es mantenerla, ¿no?, con esa vida biológica y no como un acontecimiento que tenemos vital, ¿no?, del ser humano y que está inherente y que tenemos que saber cómo manejarlo. Entonces, son, pues bueno, como asignaturas pendientes que yo Sí. creo que es importante, ¿no?, integrarlas, tanto desde el punto de vista, como digo, social, pero también sobre todo desde el punto de vista profesional para facilitar, ¿no?, que tener Ujú. estas conversaciones tiene que ser una de nuestras labores importantes. Simplemente el ayudar a la otra persona a clarificar qué es lo que quiere, que Claro. es algo clave, ¿no? Y para, en función de ello, pues acompañarle de una manera o de otra, en función de lo que el paciente en ese momento es lo que necesita y también siendo coherentes, ¿no?, con toda esa trayectoria que ha vivido, tanto de salud, de enfermedad, y que puede cambiar, ¿no?, también en cómo ha ido percibiéndolo en función de cómo va asumiendo también esas pérdidas, como señalaba, y todo ello, ¿no?, es clave para, en definitiva, facilitar esa dignidad, ¿no?, en el proceso de morir. Taira, como una última pregunta, ya que estamos hablando del ámbito profesional, ¿avisoras que en un horizonte, espero que cercano, sea parte de la formación de los profesionales el tema de la muerte, del empecinamiento terapéutico, en definitiva, de lo que has estado compartiendo, de lo que nos has estado contando hasta ahora? Hombre, yo como profe, ¿no?, de bioética, Sí, pues claro. llevo trabajando ya desde hace pues, 7 años, ¿no?, con los estudiantes de Ujú. enfermería en la Universidad Complutense. Fue uno de mis objetivos, ¿no?, cuando realicé la tesis Claro. doctoral, que quería testar, ¿no?, en las unidades de intensivos cuáles eran un poco los conocimientos relacionados con todo lo que denominé últimas voluntades, incluyendo pues eso, órdenes de no reanimar, la limitación del tratamiento de soporte vital, los documentos y la planificación compartida y la atención. Mi objetivo ha sido formar, ¿no?, ayudar en lo posible a capacitar a estos profesionales en estas herramientas. Pero sí que es cierto que queda mucho trabajo por hacer Claro. y esto también se tiene que vertir en que tengamos, o sea, porque la formación que tenemos, en concreto en donde yo lo imparto en esa bioética, es en primero, con unas horas bastante reducidas, no es una asignatura propia, aunque parece que ya Claro. dentro de un par de años sí que va a integrarlo, es decir, que tengamos en grado, ¿no?, asignaturas propias de bioética, de paliativos, sobre todo las carreras sanitarias, medicina, enfermería, es como algo obligatorio y tiene que ser además transversal y tiene que ser además a nivel de posgrado, es decir, que no solamente se tiene que relegar al ámbito de los cuidados paliativos, la formación Claro. en este ámbito, sino que todos aquellos profesionales que estemos en contacto con pacientes vamos a estar acompañándoles en ese proceso, ¿no?, Claro. de morir. Por tanto, tendremos que saber cómo realizarlo y eso me parece clave. Pero sí que es cierto que parece que hay cada vez más sensibilidad y bueno, van cambiando los planes de estudio. Pues estupendo, una buena noticia.
Pues a no ser que quieras agregar algo más, Taira, pues podríamos dejar ya por concluido nuestro encuentro. ¿Hay algún punto más que quisieras aclarar o aportar? ¿Algo más que quisieras decir? Sí, yo creo que, o sea, lo más importante y lo que me gustaría transmitir para todo eso, toda la gente que nos vea, es de cara a lo que se regula como un derecho, implica el tener una posibilidad dentro de unas alternativas que coincidan con respecto a tus vivencias, tus valores, tus Ujú. expectativas. Es decir, no es una obligación ni tiene que ser la única forma, ¿no? De, en este caso, por ejemplo, conseguir una muerte adecuada, ¿no? Ni mucho menos. O sea, de hecho, las solicitudes que se suelen realizar en los países que está regulado es en torno a un 2% marcaba, por Sí, ejemplo, Canadá, 0,4% Estados Unidos, un 4% en Bélgica, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener claro y tenemos que tener como una de las premisas importantes es qué vivencia tengo, cuáles son mis valores, cómo estoy asumiendo esta enfermedad, qué necesito y para ello, ¿no? Integrar todo en un proceso interrelacional en el que es clave, ¿no? El acompañamiento por parte de, como digo, los profesionales sanitarios y, por supuesto, el entorno. bien, pues muy bien. Con esta última reflexión entonces cerramos el encuentro. Perfecto, Un muchas buen gracias. final. Muchísimas gracias, Taira. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta pronto, gracias.